No tengo conflicto de interés, resaltar que esta charla es patrocinada por Pfizer. A manera de introducción, vamos a saltar esa parte porque ya nuestro colega Alexis habló muy bien de artritis reumatoide allí. Esa parte también la voy a saltar. Solo resaltar que lamentablemente acá en nuestro país no disponemos de una estadística oficial, ¿verdad? Pero si tomamos como referencia que la AR afecta a una prevalencia de aproximadamente el 1% de la población general, tuviéramos que estar diciendo que entre 90 a 120 mil personas en nuestro país probablemente estarían sufriendo de artritis reumatoide. Si tomamos como referencia los reportes del último censo nacional, que afortunadamente el próximo mes me parece que se va a estar actualizando y vamos a tener una estadística mejor proporcionalmente. Esto me lo voy a saltar porque Alexis también lo describió muy bien, los mecanismos patogénicos. Y resaltar básicamente que el tofacitinib ha venido como a iluminar el panorama, tomando en cuenta aquellos pacientes con fallo terapéutico de la AR de moderada a severa. Es un fármaco con una trayectoria aproximadamente de 10 años, una molécula pequeña, como Alexis explicó brevemente, con aprobación en distintas entidades clínicas, sobre todo AR, artritis psoriásica y algunas otras entidades que ampliamente conocemos. Un beneficio que al no ser un fármaco biológico, ¿verdad? Al ser una molécula pequeña, pues los reportes de anticuerpo antifármaco con esta terapéutica pues no se reportan cuando comparamos versus la terapia biológica. Esto me lo voy a saltar, ¿verdad? Y el objetivo de nuestra charla prácticamente es describir la experiencia local en tiempo real sobre el uso de moléculas pequeñas, sobre todo con tofacitinib, en nuestra unidad de terapia biológica en el Hospital Docente Dr. Darío Contreras. En la metodología, nuestro hospital está en la parte este de la ciudad. Ya nuestra unidad dispone aproximadamente fue inaugurada en el 2016, vamos a estar presentando una experiencia de 5 años de todos los pacientes que llegaron a nuestra unidad durante ese periodo, ya sea que de forma directa acudían a nuestra unidad o que habían sido derivados desde el programa de alto costo a ser evaluados a manera de como filtro en nuestra unidad. En la metodología, resaltar que es un estudio observacional, prácticamente describiendo las características del uso de esta molécula. Fueron 29 pacientes en la población, todos adultos de ambos sexos. Medimos datos demográficos de nuestros pacientes y características del uso de la molécula y reporte de eventos adversos. Y todos los pacientes habían notificado su intención de participar a través de un consentimiento. Y a manera de resultado, resaltar que en la población, como les mencionaba, 29 pacientes, una población en los 5 años, ustedes dirán, bueno, pero no son tantos pacientes, pero recordar que para el tipo de molécula, ¿verdad?, que estamos hablando, es una población, una muestra representativa. La desviación es, en la mayoría de los pacientes pertenecían al sexo femenino, un 93%, solo tuvimos 2 pacientes hombres. El tiempo de duración de la enfermedad aproximadamente de 10.3 años, con un intervalo entre 3.5 a 4, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y desde el punto de vista serológico, el 86% de nuestros pacientes tenían serología positiva, ya sea o para factor reumatoide o para la anti-CCP, predominante sobre todo la parte del factor reumatoide. En relación al compromiso de la enfermedad, el 86% de los pacientes tenía compromiso articular. Algunos pacientes tenían de manera manifestaciones extraarticulares, sobre todo como asociado al síndrome de Sjögren, y algunos pacientes también tenían datos de neumopatía intersticial. En relación al grado de actividad de la enfermedad, el 55% de los pacientes en este periodo de análisis tenía una afección con un DAS28 por encima del 5.1, una enfermedad de alta actividad o enfermedad severa. En relación a las comorbilidades, el 60% de nuestros pacientes tenían al menos una comorbilidad, siendo la hipertensión, la enfermedad tiroidea, la diabetes, los datos característicos más importantes en este caso.
apenas casi el 40% no tenía una comorbilidad. El intervalo, recuérdense, de los pacientes que teníamos era desde 28 años hasta los 70 años. Importante que al menos el 60 tenía una comorbilidad. En relación al tipo de terapéutica previo al uso del tofacitinib, destacamos que casi tres tercera parte de los pacientes habían usado AINES, glucocorticoide el 100% de los pacientes, el uso antimalárico 2/3 partes también de los pacientes, y el uso de fármaco sintético, pues más del 90% de los pacientes habían usado un fármaco sintético. En relación al tipo de fármaco, el metrotexate, más del 80% de los casos, un 17,2% de los pacientes había usado otro tipo de fármaco, ya sea leflunomida, y en el caso del momento cuando estaba disponible la sulfasalacina en nuestro medio, también habían usado una proporción de pacientes en la sulfasalacina, sobre todo en combinación con metrotexate. Cuando valoramos o cuando quisimos valorar el motivo preciso de la prescripción del tofacitinib, veíamos que el 82,8% de los pacientes había fallado a metrotexate o a cualquier otro fármaco sintético de los que le acabo de mencionar. Casi el 14% de los pacientes había fallado a terapia biológica de diversas moléculas, tanto anti-TNF, bloqueante de la interleucina 6 o rituximab. Una sola paciente se hizo la prescripción por otro motivo. Era una paciente que vivía un poco retirado de la ciudad de Santo Domingo, de escasos recursos, con limitación para el desplazamiento por el uso de prótesis a nivel articular. La data sobre el uso específico del tofacitinib, veíamos que prácticamente solo una paciente, como mencionaba previamente, la terapia se la había usado en monoterapia. De entrada, la mayoría de los pacientes, cuando se prescribió la molécula, se había usado de manera combinada, sobre todo en aquellos pacientes usándolo con metrotexate. En relación a la prescripción, 27,5% de los pacientes, es decir, 4 de 29 pacientes, habían tenido un fallo, al menos la combinación de dos fármacos, y el 20,6% de los pacientes había fallado al menos más de un fármaco biológico, y solo el 13% al menos un solo fármaco biológico. Cuando quisimos valorar el tiempo de uso del tofacitinib, el promedio de uso prácticamente 3 años. Tomando en cuenta los efectos adversos reportados en esta serie de casos, pues vemos que se reportaron solo 4 eventos secundarios, efectos indeseados, de los cuales 2 fueron infecciosos y 2 de naturaleza no infecciosa. De los casos no infecciosos, se reportó una elevación de las enzimas hepáticas y una intolerancia gastrointestinal que finalmente trajo al traste la suspensión de la terapia posteriormente. De los casos infecciosos tuvimos la presencia de 2 herpes, uno en la región de la mano y un reporte de miembros inferiores. No tuvimos eventos adversos graves o severos que ameritaran hospitalización de los pacientes o el uso de fármacos antimicrobianos por vía endovenosa, y tampoco tuvimos muerte. En relación a los reportes de eventos adversos cardiovasculares mayores, no tuvimos infartos, eventos vasculares cerebrales, no se documentaron eventos vasculares ni venosos ni arteriales tampoco. No se documentó elevación de lípidos durante el uso ni la presencia de infecciones oportunistas. Cuando quisimos valorar entonces la causa de interrupción de la terapia, 8 de los 29 pacientes tuvieron interrupción de la terapia. 1 de manera específica con una pérdida del seguimiento. Luego, cuando quisimos contactar al paciente, nos reportaron que había fallecido por un evento, un accidente de tránsito. 2 pacientes suspendieron de manera voluntaria, una por intención de embarazo y otra paciente durante el periodo de la pandemia del COVID-19. Hubo desabastecimiento de la molécula, la paciente fue espaciando la dosis, llegó un momento que se quedó sin molécula, una paciente médico. Cuando llegó al momento de reevaluación de la paciente nos dijo que se sentía bien y que prefería no seguir usando el medicamento. De forma voluntaria ella quiso. En realidad solo 2 pacientes
se le suspendió por fallo terapéutico, que tuvieron la necesidad de migrar a otro tipo de terapia. Y tuvimos una interrupción por otra causa, que fue la paciente que le había comentado al inicio que vivía retirada fuera de la ciudad, una paciente con escasos recursos económicos, que le limitaba la posibilidad de venir cada mes tras mes a retirar el medicamento a la institución que despachaba. La paciente decía que ella prefería no usar el medicamento, no gastar el dinero para el traslado y prefería comer. Entonces esa paciente hubo que migrarla a otro tipo de terapia con aplicaciones, intervalos de aplicaciones más distantes. En relación al switch o intercambio y el uso actual de la molécula en terapia combinada o en monoterapia, 13,7% de los pacientes ameritaron cambios desde tofacitinib a otras moléculas, sobre todo 2 pacientes al uso de bloqueantes de la interleucina 6 y 2 pacientes a rituximab, que eran algunos de los pacientes que le había señalado previamente los motivos de interrupción. El mismo porcentaje, de 13,7% de los pacientes, migraron desde otras moléculas, es decir, terapia biológica sobre todo, bloqueante de TNF o interleucina 6 hacia tofacitinib. En relación al uso actual de los 21 pacientes que yo les mencionaba que estaban usando el medicamento, el 66% de esos pacientes están utilizando actualmente el tofacitinib en monoterapia. Si ustedes recuerdan, al inicio el 96% de los pacientes se le había prescrito el tofacitinib en terapia combinada, sobre todo con metrotexate o sulfasalazina o leflunomida. Hoy en día, de ese 96%, que eran 28 pacientes, ¿verdad?, que lo estaban usando en terapia combinada, hoy en día, de esos 14 a los 21, es decir, el 66% lo está usando en monoterapia, es decir, sin la necesidad de leflunomida, sin la necesidad de metrotexate, solo algunos con el uso de fármacos antimaláricos y dosis bajas de esteroides. Quiero reportar este caso, que fue el primer caso de nuestra primera prescripción. Fue una paciente que conocimos en el 2015, una maestra, 65 años, alérgica a los AINE, había usado diversas moléculas, ya tenía ella en el momento que la conocimos 15 años de evolución de la enfermedad, había usado metrotexate a diversas dosis, había usado fármacos bloqueantes de la interleucina 6, que fue suspendido porque hizo una reacción funcional. La paciente en algún momento nos hizo un Steven Johnson por el uso de antimalárico. Se había perdido en la se veía con otro colega reumatólogo, tuvo una pérdida del seguimiento por espacio de 3 años entre el 2012 y el 2015. Nosotros la conocimos a mediados del 2015, reiniciamos, incrementamos dosis reiniciamos en ese momento el metrotexate, fuimos ascendiendo la dosis, la paciente ameritaba el uso de dosis variables de esteroides. Se combinó en ese momento con cloroquina, que estaba disponible en el país. Posteriormente, cuando hizo el Steven Johnson, se le suspendió. Llegó un momento que la paciente, la dosis de metrotexate llegó incluso a dosis de 20, 25 miligramos por semana y la paciente no se controlaba. Pues en julio del 2016 tuvimos la iniciativa de poner la terapia del tofacitinib. Al intervalo de tiempo entre 6 y 7 meses, la paciente fue descendiendo su actividad de la enfermedad, el DAS28 fue descendiendo desde 6.1 hasta febrero del 2017 a 1.2, es decir, aproximadamente entre 6 y 7 meses estaba en una remisión absoluta. La paciente tomó la decisión posteriormente de retirar de manera voluntaria el metrotexate. Cuando le decíamos que por qué no lo estaba usando, ya decía que se sentía bien sin usar el metrotexate. Y la dosis variable de esteroides fueron reduciéndose paulatinamente y llegó el momento que se ameritó la reducción de hasta un 75% de la dosis del esteroide. Esta fue una de las pacientes que había presentado herpes. De los 2 casos que les reporté del herpes, durante el proceso de la infección por herpes se manejó para tales fines, posteriormente se reintrodujo el medicamento y la paciente lo toleró adecuadamente. Ya para finalizar,
las conclusiones. Presentamos el primer reporte local sobre una experiencia en tiempo real del uso de moléculas pequeñas, en este caso tofacitinib. Los resultados se expresan de manera, los resultados de nuestra práctica clínica, es decir, lo que hacemos día a día, ¿verdad? El tofacitinib demostró ser una opción terapéutica adecuada en los distintos dominios de la enfermedad, tanto a nivel articular como extraarticular, tanto en monoterapia como en terapia combinada, tanto en pacientes seronegativos como pacientes seropositivos y pacientes que habían fallado a la terapia con fármacos sintéticos y terapia biológica. No hubo reporte de eventos adversos severos, se reportaron eventos adversos menores, como le habíamos descrito previamente, intolerancia gástrica, elevación de enzimas hepáticas y 2 casos de herpes. En nuestra experiencia, tofacitinib demostró tener un perfil de seguridad constante y estable y un perfil de eficacia sostenida en nuestros pacientes con artritis reumatoide de moderada a severa. Es cuanto, muchas gracias.